una semana con hechos relevantes, no todo salió bien, propiciando caídas en bolsas y refugio en bonos. La Fed cumplió el guión y mantuvo sus tipos en 5,25-5,50, pero reconocía que el foco prioritario ya no es solo la inflación, sino también un entorno laboral que describe en fase de normalización. Powell anticipa que probablemente en septiembre se darán las condiciones para un primer recorte en los tipos de interés. El mercado está más cauto. Tras la Fed, una batería de indicadores que apuntan a un enfriamiento de la economía americana en varios frentes avivan los temores a un aterrizaje más brusco de la economía, especialmente por el lado del empleo, donde el viernes la tasa de paro aumenta hasta el 4,3% desde el 4,1% previo. Aunque distorsionados por el impacto del huracán Beryl, que afectó sobre todo a los estados de Luisiana y Texas la semana de la medición, generan preocupación y aumentan la expectativa de recortes de más de 100 puntos básicos en el año, que cuestionan si la Fed, que hasta ahora solo anticipa uno de 25, está siendo demasiado optimista en su pronóstico de aterrizaje suave. Así, las tires de los bonos caen con fuerza durante la semana y el T-Note pierde la barrera psicológica del 4% por primera vez desde enero. Retrocede en la semana 38 puntos básicos hasta el 2,80%. En Europa el Bund cae 20 puntos básicos hasta el 2,15%. Por el lado de las bolsas, los resultados de las grandes y de algunas semis, aunque extraordinarios, muestran algunas sombras y, sobre todo, intención de acelerar inversiones para inteligencia artificial, sacrificando los beneficios más inmediatos para capturar una oportunidad de crecimiento en el largo plazo. Esto significa que el sector tardará más en monetizar los frutos de la inteligencia artificial. El Nasdaq 100 cae menos 0,7% hasta el jueves y el STOXX casi un menos 5%. En Europa, los índices también caen con fuerza, lastrados por el sector del lujo tras malos datos en China y el bancario ante la perspectiva de bajadas más agresivas de tipos. La próxima encaramos una semana con escasas referencias relevantes en ningún frente. Eso y bajos volúmenes de contratación hacen incierto el pronóstico en los próximos días en un contexto geopolítico frágil. No hay motivos fundamentales para vender, pero tampoco catalizadores más allá de los que afecten a valores individuales cuando publiquen resultados. Pero quizá pese más la prudencia que invite a reducir algo el riesgo antes del parón veraniego. Por el lado macro destacan por orden cronológico el ISM de servicios en Estados Unidos el lunes, el Banco de Australia el martes y el de India el jueves, y finalmente el IPC de julio en China el viernes. Salvo el ISM, todo nos pilla bastante lejos y tendrá poco impacto en los mercados occidentales, salvo quizá el IPC chino. Tras nuevas señales de debilidad económica en este país, el IPC flirtea nuevamente con la deflación. Eso podría afectar nuevamente al sector del lujo, que acumula en el año una caída del menos 6,7%, fundamentalmente por la escasa visibilidad en este país, que representa el 30% de las ventas del sector y que antes de la pandemia llegó a contribuir con un 80% del crecimiento del mismo. En el frente empresarial se retratarán algunas compañías de segunda fila que difícilmente marcarán la dirección del mercado. El saldo general es bueno. El beneficio por acción del S&P 500 crece un 12,2% hasta el momento, frente al 9,1% esperado, pero la decepción de las 7 magníficas que han liderado el mercado americano en los últimos trimestres resta fuelle a unas bolsas que acumulan saltos abultados en el año, especialmente a ese lado del Atlántico. Ya anticipábamos bolsas más vulnerables, dependientes en gran parte de la reacción de la tecnología. Aunque no prevemos un vuelco sostenido en el sector, sí seguimos esperando que el mercado se quede cuanto menos frío durante un tiempo, por lo menos hasta Jackson Hole del 22 al 24 de agosto, cuando podremos comprobar si la Fed rectifica o mantiene su postura. Europa seguirá penalizada por dos pesos pesados en los índices: lujo y autos por su exposición a China y bancos por mayores expectativas de recorte de tipos. Descansar y estabilizarse sería un buen desenlace para la semana.